Bueno, muy bien, amada iglesia, vamos a continuar con esta serie de videos en la que podemos estar viendo cómo es la lucha espiritual, cómo es la lucha a la que Dios nos está llamando. Y vamos a continuar con este segundo video, donde ya dejamos aclarado en el video anterior que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales. Y algo que podemos notar es que estas potestades, estos principados, estas huestes de maldad, están operando constantemente a nuestro alrededor, en las personas con las que estamos todos los días, operan detrás de la ideología de género, operan detrás de la política, operan detrás de muchas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta que no se dan por sí solas, sino que tienen justamente un trasfondo espiritual, ¿no? El mundo espiritual está por encima del mundo físico y justamente si sobre determinado grupo de personas o sobre determinada actividad no está reinando Cristo, sabemos que el que está reinando es su enemigo. Bien, vamos a ver cuáles son las características de estas armas espirituales de las que empezamos a hablar en el video anterior, según lo que dice la Biblia. En 2 Corintios 6:7 podemos leer a Pablo que está haciendo una especie de enumeración de todo su ministerio, y ahí él dice que él ha servido con palabras de verdad y con el poder de Dios, y acá, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. En otras versiones, en lugar de ofensivas y defensivas, dice con armas de justicia a diestra y a siniestra. Sin ser expertos en lucha, ¿no? Sin ser alguien que entienda demasiado de lo que es la pelea física, podemos ver que cuando los soldados peleaban, en una mano tenían algún arma defensiva y en la otra mano un arma ofensiva, ¿no? Por ejemplo, un escudo en una mano, un cuchillo o una espada en otra mano. ¿Qué queremos decir con esto? Que al igual que aquellos soldados, que al igual que los soldados de la antigüedad, nosotros también tenemos una parte de nuestro armamento que Dios destinó para deshacer, para defendernos de los ataques de nuestros adversarios, y otra parte de ese armamento que sirve para atacar, para hacer retroceder y para aniquilar a nuestros adversarios, por más feo que eso suene. Entonces, es de mucha importancia entender esto, que Dios nos equipó con una armadura, con un conjunto de armas, a todos los cristianos, no solo a los que tienen un don específico por la guerra espiritual, y que esas armas a veces las vamos a usar para defendernos y a veces las vamos a usar y tenemos que entrenarnos para usarlas para atacar. Claro que para poder entender eso, también tenemos que creer que cuando somos atacados por el diablo, nosotros no estamos en una posición de víctimas indefensas, de pobrecitos que nos tenemos que defender de un enemigo que es como el lobo feroz en el cuento de Caperucita, sino que nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso, de un Padre que se levanta con furia, que se levanta de su trono para venir y descender sobre la tierra y defender a sus hijos. Y eso es muy distinto de vernos de la manera anterior a la que decíamos. Un Padre que tiene todas las riquezas en Cristo Jesús y que están a disposición nuestra, ¿no? Y esas riquezas no tienen que ver solamente con un tema material, sino también con un tema de poder, de disposición de poder de lo alto, de poder del cielo a nuestro favor. Por eso necesitamos desatar fe y, lógicamente, defendernos, pero una vez que nos defendimos del ataque del enemigo, pasar a posición de ataque y nosotros también poder pelear la batalla hasta que justamente obtengamos victoria, sin desanimarnos en el medio de ella. Otro pasaje conocido que está en 2 Corintios 10, 3, 6, que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no? Ya creo algo mencionamos en el video anterior. Fíjense lo que dice que estas armas, que son espirituales, tienen determinados propósitos. Por ejemplo, derribar argumentos, derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y estas son claramente acciones ofensivas, no defensivas. Entonces, tenemos que
deshacer toda mentira que pueda haber en nosotros, pensando que nosotros somos víctimas o estamos en una posición de desventaja frente a los ataques del enemigo. En Cristo Jesús nosotros tenemos la victoria asegurada y ahí nos tenemos que plantar para pelear esta batalla. Ahora, lógicamente, ¿no? Y lo aclaro porque puede pasar, que nadie se vaya al otro extremo y creerse en esto superior, y creerse que porque somos cristianos estamos por encima de los demás y entonces encaremos nuestras luchas espirituales con nuestras propias fuerzas o confianza, porque ahí es donde esto es peligroso. Creo que hasta lo mencionaban ayer en uno de los diálogos de WhatsApp. El que cree estar firme, tenga cuidado de no caer, ¿no? La lucha espiritual de la que estamos hablando solo es posible entendiendo que es en Cristo, con las armas defensivas y ofensivas que Él nos da, yendo a buscarlas, usándolas, guardándolas y preparándolas o teniéndolas listas para la próxima batalla. Ojo con separarnos de Él, porque ahí sí perdemos por goleada y es una actitud realmente muy, muy peligrosa. Hay una cosita más todavía. Veamos que nuestra lucha espiritual, nuestro batallar en la fe, siempre tiene que hallarse dentro del marco de la predicación del Evangelio. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que no tiene que ver, que nuestras batallas no tengan que ver con iniciativas personales o con intereses personales que están desenfocados de nuestro propósito principal. Se supone que todas las armas que Dios nos da para pelear tienen que ser usadas para que el reino de las tinieblas retroceda y se produzca el avance del Evangelio sobre la vida de las personas que hoy todavía no lo conocen. De lo contrario nos puede pasar algo similar a lo que le pasó a los hijos de Seba. No sé si se acuerdan de esa historia, que está en Hechos 19, del 13 al 16. Parece ser que estos muchachos eran 7 hijos que tenía este tal Seba, que era un sacerdote, un sumo sacerdote. Estaban emocionados porque supuestamente peleaban la batalla espiritual y expulsaban demonios de las personas, y lo hacían en el nombre de Jesús y diciendo también a los demonios el que Pablo predica. Parece ser que hasta lo hicieron así en varias ocasiones, hasta que uno de los espíritus se les enfrenta y les dice: miren muchachos, yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y ahí dice que se volvió este espíritu en contra de ellos y los maltrató y prácticamente los dejó desnudos después del ataque que les propinó, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Bueno, al menos sabemos que estas personas no estaban encarando personalmente la predicación del Evangelio, porque fíjense que decía al que Pablo predica, Jesús al que Pablo predica. Entonces, es muy importante que nosotros encaremos la lucha espiritual en el marco de la predicación del Evangelio, que es nuestro foco principal. Como síntesis de lo que estamos hablando en estos videos hasta acá, podemos decir que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino espiritual, que tiene que estar enmarcada dentro de la predicación del Evangelio y que contamos con armas tanto defensivas como ofensivas. En el próximo video vamos a analizar 2 armas que menciona Efesios 6 del 10 al 18, que son la verdad y la justicia. Bueno, que Jesús siga siendo glorificado en cada hogar y nos vemos la próxima.